Estaban divididas por un río. Y a pesar de que las dos tenían la bendición de tener agua cerca para poder regar sus cultivos, había un gran contraste y una gran diferencia entre cada una de estas dos aldeas. De un lado, las personas de la aldea eran felices, tenían muy productivas tierras y tenían abundantes cosechas. Convivían los unos con los otros, permanecían sonrientes todo el tiempo. Sin embargo, del otro lado, las personas se veían tristes. Siempre estaban peleando. Casi no tenían frutos ni cosecha. Siempre estaban batallando. Entonces empezaron a investigar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué del otro lado del río son tan felices y por qué nosotros no podemos vivir en paz? Empezaron a investigar y toda la aldea se alborotó cuando tuvieron la noticia de que del otro lado del río se encontraron enterrados los huesos de un muy antiguo profeta. Y esta era la razón de que esas tierras prosperaban tanto. Fue tanto el coraje de los aldeanos del otro lado del río que empezaron a afilar sus cuchillos. Se reunieron de uno y del otro lado del río, empezaron a proferir maldiciones, empezaron a lanzar piedras, empezaron a reclamarles a las personas del otro lado del río por qué ellos no tenían el derecho de tener los huesos de ese antiguo profeta. La guerra se veía inminente, estaba a punto de estallar, cuando de pronto llegaron al acuerdo de que para no derramar sangre, cada año iban a desenterrar los huesos del profeta, llevarlos al otro lado del río y enterrarlos. Así cada aldea se vería beneficiada con las bendiciones del profeta. Pasaron así bastantes años hasta que un rey dijo, ¿saben qué? Nos estamos equivocando. Cada vez que desenterramos los huesos del profeta, estamos deshonrando su memoria. Así que tomaron sus huesos, los pusieron en un ataúd y en el puente del río, justo a la mitad, lo amarraron con cadenas. Ahora los huesos del profeta Daniel eran para ambas aldeas. Y es que este libro no solo repercutió en la vida de esos aldeanos, sino ha repercutido en la vida de casi todo y cada uno de los cristianos que estudiamos la Biblia. Y déjenme decirles que no solo de los cristianos. Muchos de los estudiosos del Islam utilizan las profecías de Daniel para basar sus propias creencias. El gobierno de Al-Assad, chiistas, allá en Siria, basaron el resurgimiento de su gobierno, al igual que nosotros los adventistas del séptimo día, con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. El libro ha sido debatido por años. Ha sido estudiado por psicólogos, ha sido estudiado por científicos como Isaac Newton. Ha sido estudiado por filósofos como Spinoza. ¿Y qué es lo que lo hace tan especial? ¿Qué es lo que lo hace tan importante o tan intrigante? ¿Qué es lo que hace que este libro sea motivo de discusión entre muchas personas? Generalmente los adventistas o los cristianos, cuando vemos el libro de Daniel, nos encanta leer las historias que vienen ahí. Vemos la historia de la estatua, vemos la historia de los 3 muchachos en el horno de fuego, Daniel en el foso de los leones, o la mano que apareció y escribió en la pared. Pero nomás llegamos al capítulo 7 y miren, pareciera un libro completamente diferente. Nos habla de profecía, nos habla de cuernos, de bestias, de ángeles, de ejércitos, de reyes. ¿Y cómo entenderlo? ¿Será que estamos haciendo bien en separar el libro en 2 partes y utilizar una y dejar la otra de un lado? ¿O será que debemos de aprender a ver el libro de una forma completa para entender qué mensaje tiene Dios para nosotros en esta tarde? Los invito a que abramos el libro de Daniel, capítulo 1. En esta tarde vamos a estudiar cuáles son los secretos de la fidelidad para el tiempo del fin. Daniel, cuando está hablando
de las historias nos está preparando mentalmente, o sea, incluso se podría decir psicológicamente, para prepararnos para todo lo que va a venir en el tiempo del fin y de todo lo que hablan los 7 capítulos en adelante hasta el 12. En esta tarde vamos a estudiar cómo, a pesar de que van a venir tantas pruebas, tantas dificultades, tantos cuernos, bestias y todo eso de lo que habla la Biblia, cómo podemos prepararnos para ser fieles en el tiempo del fin. Así que les invito a abrir el libro de Daniel, capítulo 1, y antes de comenzar a estudiarlo, les invito a que hagamos una pequeña palabra de oración. Una vez más, oh Dios, venimos ante ti agradecidos porque nos das el privilegio de estudiar la Santa Biblia, Señor. Hay mucha gente que no ha tenido ese valioso privilegio y aún más porque nos permites conocer y estudiar la profecía que has revelado para cada uno de nosotros. Te rogamos que no solo podamos aprender el mensaje que quieres para nosotros en esta tarde, Señor, sino también que nos ayudes a compartirlo con las demás personas. Porque lo pedimos y lo agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. El libro de Daniel empieza con una trágica noticia. No está contando algo bonito, ¿verdad? Nos está contando algo feo, algo difícil. Jerusalén, el remanente de Dios, el pueblo de Dios, de donde iba a venir un Mesías, de donde iba a venir Cristo, había caído, había sido desolada, y los hijos de los príncipes habían sido llevados cautivos a Babilonia. Años atrás, las otras 10 tribus del pueblo de Israel ya habían caído bajo las armas de los asirios. Y ahora el remanente, las únicas 2 tribus de Israel que quedaban, de Judá y de Benjamín, en esas 2 tribus se concentraba la esperanza de un Mesías que venga a esta tierra para morir por nuestros pecados. Un Mesías que nos iba a salvar. Y ahora que el rey Nabucodonosor había conquistado Babilonia, la venida de ese Mesías se veía comprometida. Si Satanás hubiera logrado su cometido y esas 2 tribus se hubieran mezclado con los babilonios, ahorita probablemente no estaríamos aquí. El cristianismo probablemente no existiría y quién sabe cómo habría venido Jesucristo. Daniel empieza su libro haciendo un contraste, empieza su libro presentando el gran conflicto entre el bien y el mal y lo representa con Jerusalén y con Babilonia, pero lo presenta de una forma muy triste, muy lúgubre. Habían llegado a Jerusalén, la habían tomado, habían llevado cautivos a cada uno de los habitantes, no a todos los habitantes porque Nabucodonosor pasó muy rápido por ahí, ahorita vamos a explicar por qué. Pero el pueblo estaba destrozado. Jeremías lloró mucho tiempo por eso que pasó. Y Daniel y sus amigos, que eran tan solo jóvenes, tuvieron que enfrentarse a un reto tremendo. ¿Podemos poner la segunda imagen, por favor, el mapa? Miren, aquí está un ejemplo de cómo era el imperio babilónico en los tiempos de Daniel. En la parte de arriba, la que es anaranjada, es el imperio asirio. Ellos fueron los que destruyeron las primeras 10 tribus de Israel. Después creció el imperio babilónico. En ese tiempo, Nabucodonosor no era el rey de Babilonia, era su padre, Nabonido. Él gobernaba en Babilonia, está por este punto. Esperaba tener un láser o algo así para alcanzar un poco más la pantalla, pero bueno, esperemos podamos ver Babilonia y ubicarla ahí en el mapa. Nabucodonosor o Babilonia tenían un gran enemigo en ese tiempo. Su peor enemigo era Egipto, se encuentra acá abajo. Para poder conquistarlo,
tenían que pasar por Jerusalén. No podían pasar por abajo porque se les encontraba un gran desierto en el que iban a tener que hacer provisión de agua, comida, y todavía iban a tener que cruzar el Mar Rojo. Así que Nabucodonosor, para poder conquistar Egipto, tuvo que cruzar por Jerusalén. En ese tiempo, como Jerusalén, el rey Joacim, eran solo 2 tribus de Israel, era una tribu muy débil, no podía o no era lo suficientemente fuerte para detener el ejército de Babilonia. Se refugió con Egipto. Válgame, como que no funciona mucho con la pantalla, ¿verdad? Así está bien. Se refugió en Egipto. El chiste es que Nabucodonosor cruzó por ahí, conquistó Memphis, ahí está la capital de Egipto, y una vez que los conquistó, venía de regreso a Babilonia, vio Jerusalén y dijo: esta es mía. Y la tomó. Tomó a cada uno de los hijos de los príncipes, apenas había tomado la ciudad y murió su papá en Babilonia. Antes de que algún otro personaje de la nobleza de Babilonia intente usurpar el trono, Nabucodonosor tuvo que dejar rápidamente Jerusalén y se llevó consigo a los hijos de la nobleza de Jerusalén para que no hagan una guerra interna y que no se le escape de las manos. Por eso fue que Nabucodonosor regresó rápido a Babilonia y se llevó a los 4 muchachos, entre muchos otros, ¿no? Apenas llegaron a Babilonia y se enfrentaron con grandes problemas. El primero de ellos es que lo llevaron con Aspenaz. Aspenaz era un eunuco. Todos ellos iban a ser eunucos. Iban a quedar al servicio del rey, iban a vivir en su palacio. Y ustedes saben cuál era una de las reglas para ser eunuco en ese tiempo. Tenían que pasar por la castración. Ese fue el primer reto que Daniel y sus amigos tuvieron que enfrentar cuando llegaron a Babilonia. Pongámonos un poco en su lugar, ¿no? Nuestra ciudad, nuestra patria. Es como si, vamos a suponer por un momento que ¿quién es el peor enemigo de Estados Unidos? Se podría decir que es Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que está aquí Estados Unidos arriba, ¿no? Aquí en medio México y abajo Corea del Norte. De repente Corea del Norte quiere conquistar Estados Unidos, los derrotan, los hacen trizas, ponen sus gobiernos ahí, vienen, arrasan con México también, y a cada uno de los hijos de los nobles nos llevan a Corea del Norte. Nos cambian de comida, nos cambian de religión, nos castran. Un terrible problema para Daniel y sus amigos, ¿no? ¿Qué más tuvieron que pasar? Vamos a leer del 6 al 9. Dice: entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel, y conocemos el resto de la historia, ¿no? Le dijo: tengo miedo y todo lo demás. No fue suficiente con que Daniel y sus amigos tengan que ser castrados. Todavía les cambiaron el nombre. Como nosotros sabemos, en la Biblia el nombre tiene un importante significado. Daniel significa Jehová es mi juez, o Dios es mi juez. Pero le cambiaron el nombre a Beltsasar, que me parece que significa que la salvación viene de Marduk, algo así. Marduk era el dios más importante de los babilonios. De hecho, cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, prácticamente los babilonios se reían de ellos y les decían: oye, ¿y dónde está tu Dios? Ese que te iba a librar del poderoso brazo de Babilonia, el que te iba a librar de Nabucodonosor, ¿en dónde quedó? Les decían: ¿sabes qué? Mi Dios Marduk es más fuerte que el tuyo, porque tu propio Dios no pudo proteger su templo. Y ahora los utensilios de tu Dios están en el templo del mío. Se los llevaron, los castraron, les cambiaron el nombre, le quitaron básicamente el propósito de su vida. Y por si fuera poco, les cambian la alimentación.
Como nosotros sabemos, en Levítico 11 hay unas reglas de cosas, de animales puros e impuros que debemos de comer. Además, había otra regla de que no debían ofrecer ninguna comida a los ídolos, ni mucho menos comerla, porque eso era abominación, ¿no? Pues resulta que todos esos jóvenes de la nobleza de Jerusalén, el remanente, la crema innata de la nación, del pueblo de Dios, ahora, aparte de haber sido castrados, aparte de que les cambiaron el nombre, los cambiaron de religión, hasta la alimentación les cambiaron. Pero dice la Biblia que Daniel decidió ser fiel en las cosas pequeñas. No solo propuso no contaminarse con la comida del rey. En el nombre de Belsasar debió haber su nombre, le agregó una T. Eso de Belsasar hace una diferencia en el nombre y cambia totalmente el significado del nombre que le habían impuesto. Cuando habla de que Nabucodonosor tomó los utensilios del templo de Jerusalén, dice, vamos a leer cuidadosamente el versículo 1, dice que el 2, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. O sea, no llegó Marduk y se los quitó. El Señor mismo le entregó a Nabucodonosor a su pueblo y al templo. ¿Se fijan cómo con pequeños detalles Daniel está lanzando una contraofensiva? Está revelándose a que lo cambien de nacionalidad, a que lo cambien de religión. Daniel, hermanos, decidió ser fiel en las cosas pequeñas. Y aquí encontramos el primero de 3 secretos que nos ayudará a ser fieles en el tiempo del fin. Ser fieles en las cosas pequeñas. Daniel era un joven. Sus amigos eran niños. Estaban en una tierra extranjera. Habían pasado por traumas. Probablemente vieron morir a sus padres. Pero los principios que sus padres sembraron en ellos permanecieron e hicieron un cambio que influyó sobre todo el mundo hasta este tiempo. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos hagan un cambio de la misma forma en este tiempo del fin? ¿Cuántos queremos ser un instrumento vivo en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo? Entonces seamos fieles en las cosas pequeñas. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿En qué pensamos más? ¿De qué hablamos más? ¿A qué le dedicamos más dinero? ¿Será que estamos siendo fieles a Dios en las cosas pequeñas? Porque si es así, tenemos motivos para alegrarnos, porque significa que nos estamos preparando para ser fieles en el tiempo del fin. El segundo principio lo vamos a encontrar en Daniel 2, del 1 al 5. Pero antes de leer eso, vamos a ver cómo les fue una vez a Daniel y a sus amigos después de que decidieron mantenerse fieles en las cosas pequeñas. Alguien que me lea el versículo 17, por favor. Sí, no, el 1:17. Daniel y sus amigos fueron recompensados por su fidelidad. No crean que fueron los vegetales y el agua que consumían. Sí, de alguna manera influyó la buena alimentación en ellos, no. Pero en sí, su fidelidad fue la que provocó que Dios los dotara de toda inteligencia para interpretar incluso sueños. Cuando ellos fueron llevados a comparecer ante Nabucodonosor, se encontraron 10 veces más inteligentes que todos los demás. E inmediatamente entraron en el gobierno de Nabucodonosor como jefes. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber sido fieles. Cuando tú, hermano, decides ser fiel a Dios en las cosas pequeñas, Dios no solo te prepara para el tiempo del fin. Él no solo te prepara para ir a la Nueva Jerusalén. Él también te prepara para darte bendiciones aquí en la tierra. ¿Quieres que tus hijos sean exitosos? ¿Quieres cumplir el propósito de tu vida? Sé fiel en las cosas pequeñas y así como Daniel y sus amigos, serás recompensado. Sigue diciendo el versículo 2, del 1 al 5. En el segundo año de su reinado, una vez que ya todo estaba bien, una vez que ya tenían puestos prominentes en el gobierno de Nabucodonosor, dice, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado.
Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. No era suficiente para Daniel y sus amigos haber pasado por un trauma, pero ahora que trabajaban en la corte del rey, estaban en peligro de muerte. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que era difícil para Daniel o para sus amigos? Daniel tenía el don de interpretar sueños. ¿O creen que era difícil para los magos y astrólogos interpretar el sueño de Nabucodonosor? Yo creo que no. Se los voy a demostrar con un ejemplo. ¿Me ayudas a regresar la diapositiva, por favor? Necesito que un adolescente pase aquí enfrente para hacer una dinámica. ¿Algún adolescente que me ayude, por favor? Todos vamos a participar de todas formas. Necesito un valiente, lo vamos a hacer por dedocracia. Ustedes saben. ¿Ok, no? Muy bien. Aquí está Jennifer. Aquí la tengo enfrentito. Pásale, por favor, a ayudarme. Te voy a poner una adivinanza. Si no adivinas, te voy a poner un castigo. ¿Está bien? ¿Aceptas? Esto va, mira. Ayer yo me fui a la cama pensando en que tenía mucha hambre porque no cené. Mientras estaba durmiendo tuve un sueño. ¿Sabías? Yo soñé que toda la iglesia, después de los sociales, nos juntábamos como hermanos y como teníamos mucha hambre, nos fuimos a comer un alimento que eran así como 2 panes y en medio había una carne. Tenía mostaza, tenía mayonesa, me parece, y catsup. Nos servían con papas. El lugar al que fuimos a comer tenía unos arcos dorados así grandotes. Y me acuerdo muy bien de que cuando estábamos adentro del lugar, en una de esas banquitas que tienen allá afuera, había un payaso sentado muy sonriente así con los pies cruzados. ¿Podrías interpretarme el sueño? ¿En dónde estabas? Sí. ¿Estabas comiendo una hamburguesa en McDonald's? Muy bien. No le vamos a poner ningún castigo. Muchas gracias, ya te puedes sentar. El sueño que había tenido Nabucodonosor tenía tantas características que era muy fácil poder describir, o era muy fácil más bien poder interpretar el sueño. Babilonia, el metal que básicamente era distintivo de Babilonia era el oro. Toda la ciudad de Babilonia estaba dañada en oro, desde la puerta de la ciudad. No sé si habrán escuchado sobre la puerta de Ishtar. Sería bueno que algún día ponga una diapositiva ahí para que la vean, ¿no? Toda la ciudad tenían leones de oro, así con alas, tenían muchas cosas, sus palacios estaban cubiertos de oro, tenían oro en abundancia, a tal grado de que cuando llegó Medo-Persia, el siguiente imperio que destruyó Babilonia y que saqueó toda la ciudad, el oro era tanto que no terminaron de saquear la ciudad de Babilonia. Después de Medo-Persia llegó Grecia. Y en los tiempos de Grecia, Alejandro Magno pasaron por Babilonia y la ciudad tenía tanto oro que todavía en los tiempos de Grecia pudieron saquear la ciudad. El oro era Nabucodonosor, era Babilonia. No era difícil de interpretar. ¿Y qué decimos de Medo-Persia? El pecho y los brazos de plata. Bueno, como Nabucodonosor y como Babilonia tenían todo el oro, pues la economía de los medos y los persas estaba basada en la plata. Ellos tenían abundante plata, toda su economía estaba basada en la plata. Sus ídolos los hacían de plata, pues ya no había oro, se lo había llevado todo Babilonia. Toda la plata básicamente la tenían los medos y los persias. Después llegó Grecia con Alejandro Magno. Y la historia de los 300 espartanos que nos contó nuestro pastor hace algunos sábados. Los medos y los persas utilizaban un casco de bronce, una lanza con punta de bronce y un escudo de bronce. Básicamente, su economía y todo lo que tenía Grecia para luchar y para pelear era de bronce. Después siguió Roma. Roma utilizaba el hierro y aplastaba todo lo que veía. Era un imperio muy fuerte. Después es un imperio del hierro mezclado con el barro cocido. El hierro, como ya sabemos, representa a Roma. El barro cocido siempre ha tenido una característica de espiritualidad o de religiosidad. O sea que es una Roma con un toque religioso.
Si se les viene una iglesia a la mente, no la digan. Pero es Roma con un toque religioso, y después de eso, de una montaña es cortada una piedra. Las montañas en la Biblia y en la antigüedad siempre eran la morada de los dioses. Así que se corta una piedra en una montaña, cae en el final de la estatua y destruye completamente la estatua, y después de eso, en esa piedra se forma un monte que dura por la eternidad. Yo les pregunto, si ustedes hubieran vivido en ese tiempo, ¿hubieran batallado para descifrar lo que decía el sueño de Nabucodonosor? El problema no era descifrar el sueño. El problema radica en los versículos 10 y 12. Vamos a ver qué nos dicen los versículos de Daniel 2, 10 y 12. Dice: entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa, a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible. ¿Dónde me quedé? Sí. Y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. ¿Será que Dios no vive entre nosotros? Dios tenía ahí 4 siervos. Y Dios moraba entre sus siervos. Y a pesar de que lo que el rey le estaba pidiendo a los magos y a los astrólogos rayaba en lo imposible, esa es la especialidad de Dios. Lo imposible. ¿Qué pasó después? Nosotros conocemos la historia. Vamos a leer del 16 al 19. Dice: Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y le contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Nota que ahí no está usando los nombres que les habían impuesto, sino los nombres que llevaban de Jerusalén. ¿Cómo se presentaba la situación? Versículo 18, al mismo tiempo le pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Versículo 19, durante la noche Daniel recibió en visión la respuesta al misterio, entonces alabó al Dios del cielo. Aquí encontramos el segundo principio, muy importante, con el que podemos permanecer fieles en el tiempo del fin. ¿Qué pasó una vez que Daniel y sus amigos se metieron en problemas y necesitaron ayuda? ¿Huyeron? ¿Se refugiaron bajo la sombra de su puesto o de algún gobernador? ¿Pidieron ayuda a algún profeta o algo? No, ellos fueron con Dios, en ayuno y en oración, con humildad. Fueron a Dios y Dios les reveló lo que debían aprender. Hermanos, no les pregunto qué es lo mismo que deberíamos de hacer en este tiempo. La iglesia adventista, Dios le ha revelado a la iglesia adventista muchísimo conocimiento en cuanto a la profecía. Ustedes van a otra iglesia y no les van a poder decir bien lo que significan ciertas cosas del libro de Daniel y de Apocalipsis. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, así como Daniel, con un espíritu de humildad, con oración, queriendo de todo corazón conocer la verdad, Dios te va a responder. ¿Y qué pasó una vez que Dios le respondió y le reveló el sueño a Daniel? Daniel lo alabó. Y esa es precisamente la misma actitud que debemos de tener nosotros una vez que estudiemos con humildad de corazón, con ayuno y oración las profecías. Una vez que podamos entender el precioso mensaje que Dios nos ha mandado mediante la Biblia para este tiempo, debemos de alabar a Dios. Aquí está. Ese es el segundo principio. Estudiar la Biblia, estudiar la profecía, descubrir todo eso que Dios ha revelado en la Biblia para nosotros y predicarlo a aquellas personas que no lo saben. Les repito, no hay mejor forma de prepararse para el tiempo del fin que estudiando la Biblia y compartiéndola con las demás personas. ¿Será que estamos estudiando la Biblia como es debido? ¿Será que estamos predicando la verdad presente? Esa gran comisión que nos ha sido encargada por el mismo Jesucristo. ¿Será que pensamos cuando vamos a predicar o cuando vamos a testificar a alguna persona que Él nos va a acompañar a cualquier parte del mundo? Esperemos, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí vayamos en humildad y en oración a estudiar la Biblia.
porque no hay mejor forma de prepararse para el tiempo del fin. No es construyendo un búnker ahí en la sierra y llenarlo de comida y de agua para los tiempos del fin. No, hermanos. La salvación viene de Dios. 2 veces había salvado ya Dios a Daniel y a sus amigos, y cuando ellos fueron en humildad y en oración a escucharlo, Dios los atendió. ¿Qué pasó después? Vamos a estudiar el tercer principio para mantenernos fieles en el tiempo del fin. Este se encuentra en Daniel 2 del 31 al 45. Prepárense porque vamos a leer bastantitos versículos. Daniel 2 del 31 al 45, porque esta es una parte muy importante de este libro. Daniel 2 del 31 al 45 dice: en su sueño, una vez que Daniel ya había recibido el sueño, le platicó el sueño a Nabucodonosor y le dio su interpretación. Es esta parte, dice: en su sueño su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto de la otra mitad eran de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies del hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Versículo 36. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa de dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Un reino dividido. Pensemos en eso. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, 2 elementos que no se pueden fundir entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos el hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación es digna de confianza. Yo me acuerdo que cuando estaba niño, hermano, siempre estaba pensando, veía guerras, veía terremotos, veía desastres naturales, el típico huracán ese que le decían el niño, tantas cosas, y veía las señales del tiempo del fin y decía, oh no, pues probablemente yo creo que ya estamos en el tiempo del fin, pero como nadie sabe la hora ni la fecha en el que Jesús regrese, pues quién sabe si ya estemos en el tiempo del fin. Yo les pregunto en esta tarde, bajo esta interpretación y viendo la estatua, ¿en qué tiempo estamos viviendo? El oro, Babilonia, ya pasó. Medo Persia, hace años. Grecia, se fue. Roma tuvo un gran imperio, pero también fue destruido. ¿Cuál es el imperio que queda antes de que venga esa roca que representa a Cristo? El reino dividido. ¿Será que vivimos en un reino dividido? Hermanos, tenemos la convicción de que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Y por qué no estamos haciendo nada? O si estamos haciendo algo, ¿de qué forma estamos ayudando a que este mensaje se dé a conocer en todo el mundo?
¿Podrías poner la tercera diapositiva, por favor? Ya para terminar. Ya me los oculta el sol, si no es que ya se está ocultando. Esta es una tablita de la estructura del libro de Daniel. Para explicarla, les voy a poner esta ilustración. Cuando yo estaba en la secundaria, las niñas del salón siempre se estaban mandando recaditos del niño que le gustaba. Y escribían y se lo mandaban, pero de repente ya un niño lo agarraba, se lo quitaba y lo leía y descubrían el secreto. Resulta que las niñas, muy inteligentes y organizadas, hicieron un código y a cada letra del abecedario le pusieron un símbolo y mandaban mensajes codificados. Cuando llegaba el niño y agarraba el papel, veía puros símbolos y ya no sabía qué significaba. Se podría decir que Daniel hizo lo mismo con nosotros en su libro. Todo el capítulo 2, toda la historia de la estatua, es el código para decodificar el capítulo 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Esa no se la sabían, ¿verdad? Aquí está el cuadro. Primero, vemos aquí, lástima que está que no se alcanza a ver bien todo lo de la pantalla, pero en el 605 estaba Babilonia, ¿no? En el 539 empezó el imperio de Medo-Persia. Después, Grecia, Roma, el tiempo del fin y la piedra. Ese es el capítulo 2. Si vamos más para abajito, empieza el león, ¿no? Un león con alas, algo así como antinatural. Si un babilonio viera un león con alas, es lo mismo que si un mexicano hubiera visto un águila parada en un nopal con una serpiente en su boca. Si usted va a China y ve una bandera de verde, blanco y rojo con un águila parada sobre un nopal y con una serpiente en la boca, ¿qué va a pensar? Ese es México, esa es mi patria. Lo mismo pasaba con los de Babilonia. Leones con alas. Un oso que tiene un lado más grande que el otro, Medo-Persia. Un leopardo muy rápido, como el imperio de Alejandro Magno, que cuando murió se dividió en 4, por eso tiene 4 alas y por eso es tan rápido. Grecia. Una bestia indescriptible con muchos cuernos, 10 para ser exactos. Así como Roma, que tenía 10 líderes. Por último, un cuerno pequeño. Después vamos a ver qué significa. Un juicio. Esperemos en Dios que también después podamos ver qué significa. Y la segunda venida de Jesucristo. Una vez más, capítulo 8. Para ese tiempo, Daniel ya vivía en el imperio Medo-Persia. Ya no tenía caso poner a Babilonia porque ya no existía, ya habían sido destruidos. Un carnero con 2 cuernos, uno más grande que el otro. Medo-Persia es la misma historia. Esto se le llama principio de recapitulación. Un cuerno pequeño pagano y luego otro pequeño cuerno. La purificación de un santuario, algo que también sería bueno de ver después. Y la segunda venida. Yo les pregunto a ustedes, ¿habrá alguien aquí que todavía no crea que vivimos en el tiempo del fin? Aquí, hermanos, podemos encontrar el tercer principio para permanecer fieles en el tiempo del fin. Si Dios tiene el control de la historia, si miles de años atrás, desde el 605 a.C., Dios reveló el futuro hasta este tiempo y hasta la segunda venida. Si Dios tiene el control del mundo, si Dios tiene el control sobre reyes, sobre naciones, Dios también tiene el control de tu vida. Y si tú pones tu vida en las manos de Dios, Él te va a liberar. No necesitas hacer un búnker en la sierra lleno de agua y comida para poder prepararte para la segunda venida. Dios tiene el control de la historia. Una vez que esto fue revelado, vamos a ver cómo le fue a Daniel y a sus amigos en el capítulo 2, versículos del 46 al 49. Dice el versículo 46, al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrac, Mesac y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. ¿Será que nosotros nos estamos preparando para ser fieles en este tiempo? Hermanos, de todo lo que habla el libro de Daniel es de este tiempo. Los primeros capítulos nos dicen cómo prepararnos.
Los últimos capítulos nos dicen qué es lo que va a pasar. Esperemos que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ser fieles a Dios. Estemos dispuestos a educar a nuestros hijos de tal forma que aprendan estas lecciones y que las compartan con las demás personas. Y por último, esperemos que no solo conozcamos los 3 secretos para ser fieles en el tiempo del fin, sino que los apliquemos en nuestra vida y los compartamos con las demás personas. Que Dios les bendiga. Vamos